Hola mis queridas, bienvenidas. Si llegaste hasta aquí, es porque quizás, en algún momento, tu corazón también se ha roto en tantos pedazos que creíste que nunca podrías volver a unirlos. Si esa sensación te suena familiar, quiero que sepas que encontraste un lugar seguro. Aquí compartimos nuestros dolores para multiplicar nuestras fuerzas. Por eso, te invito de una vez a suscribirte al canal y a activar la campanita. Aprovecha y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, para sentir tu cariño y saber hasta dónde está llegando nuestra cadena de fuerza. Mi nombre es Fernanda, tengo 31 años y les hablo desde aquí, desde Puebla. Siempre he amado el sonidito de la lluvia, ¿saben? Ese sonido que te invita a quedarte en casa, con un buen libro y una taza de café. Hoy vivo con mis papás, que son mi cimiento, mi todo. Tengo mi carrera y ejerzo una profesión que para muchos parecería demasiado solitaria, pero que para mí es una verdadera meditación. Restauro libros antiguos. Con mis propias manos, tomo lo que el tiempo rasgó, lo que la humedad manchó, lo que el descuido casi destruyó, y con paciencia, técnica y, sobre todo, con amor, le devuelvo la vida a esas páginas. Es un trabajo de silencio, de concentración. Cada libro tiene una historia, no solo la que está escrita en él, sino la historia de quien lo sostuvo, de quien lo amó, de quien lo olvidó en un librero polvoriento. Me gusta pensar que mi trabajo es reparar pasados, remendar narrativas. Quizás por eso siempre fui tan cuidadosa con mi propia historia, tratándola como un volumen raro que no puede sufrir ningún daño. Vivir con mis papás a los 31 años podría ser visto como un fracaso por algunos, pero para mí es mi fortaleza. Nuestra casa huele a pan de elote los domingos por la tarde y suena a las películas de la época de oro del cine mexicano los viernes por la noche. Ellos me dieron la libertad de ser quien soy, sin presionarme nunca a encajar en moldes que no eran los míos. Entienden y respetan mi silencio, mi necesidad de tener mi propio espacio, mi nido. Y fue en este ambiente de seguridad donde me construí, ladrillo por ladrillo, página por página. Yo nunca he sido de multitudes, de fiestas que duran hasta el amanecer. Desde la prepa, mis mejores amigas eran pocas, pero eran de oro, de esas que te llevas para toda la vida, que entienden una mirada y saben cuándo un abrazo es más necesario que un consejo. Mis planes favoritos siempre fueron más tranquilos. La magia de encontrar una primera edición en una librería de viejo, el olor a café recién hecho en una cafetería con encanto, la catarsis de una obra de teatro que te hace replantearte la vida. Yo era así, feliz en mi mundo, a mi ritmo. Y que quede claro, no era triste, era selectiva. Prefería la profundidad de una buena plática a la superficialidad de muchas. Por esa forma de ser mía, más hogareña, más introspectiva, mi vida amorosa nunca fue un libro con muchos capítulos. De hecho, apenas pasaba de ser una breve nota a pie de página. Tuve un noviazgo a los 18 años, de esos de juventud, que duró menos de un año. Y la verdad es que esa experiencia tan temprana terminó por reforzar las murallas que yo ya construía a mi alrededor. Éramos como el agua y el aceite, ¿saben? Él quería la fiesta que yo evitaba. Y la chispa principal de nuestras discusiones era la presión que él ejercía para que tuviéramos nuestra primera vez. No quería esperar mi tiempo, quería satisfacer el suyo. Yo no me sentía lista. No me sentía segura y le pedía calma, pero su insistencia era tanta que se transformó en un chantaje emocional horrible del tipo: si de verdad me quisieras, lo harías. Si no haces lo que quiero, terminamos. Aquello no me lastimó, me dio asco, y me enseñó una lección valiosa y amarga, que mi paz y mi no eran más importantes que la aprobación de cualquier hombre. Después de eso, cerré la puerta, no por miedo, sino por autoprotección. Decidí que solo la abriría para alguien que supiera tocar con gentileza, que quisiera entrar a tomar un café y no a derribar las paredes. Y así lo hice. Me sumergí en mis estudios, en mi carrera, en mi futuro. Mi mamá, con ese corazón de madre que quiere ver a su hija feliz y acompañada, a veces me animaba a salir más, a permitírmelo. Pero yo estaba genuinamente bien. No extrañaba lo que no conocía. Creía, con una fe casi infantil, que el amor, si iba a suceder, sucedería de forma orgánica.
Tocaría a mi puerta en el momento justo, o quizás tropezaría con él en la sección de clásicos de una librería, sin que yo necesitara buscarlo en fiestas ruidosas o en apps de citas. Lo que no imaginaba era que él no tocaría a mi puerta, ni estaría en una librería. Aparecería en medio del caos, en la sala de espera de un aeropuerto, durante la peor tormenta que había visto en mi vida. Así fue como conocí al hombre que la vida me demostraría que era un completo desconocido, un mentiroso, un hombre que me llevaría al cielo de la pasión y me arrojaría al infierno de la humillación pública. ¿Y lo más aterrador de todo? Incluso después de todo el daño que me causó, mi corazón traidor todavía lucha por olvidarlo. Si alguna vez has vivido un amor que te hizo cuestionar tu propia cordura, que te hizo sentir la persona más especial del mundo, y justo después, la más tonta, quizás entiendas la confusión que todavía vive aquí dentro. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia es un doloroso recordatorio de que los peores villanos, muchas veces, vienen disfrazados de príncipes azules. Todo comenzó en un viaje que, irónicamente, fue un bálsamo para el alma. Había ido a visitar a esta gran amiga que se mudó al sur del país. Pasamos una semana entera poniendo el chisme al día, y en la última noche recuerdo que me sirvió otra copa de vino y me dijo, con esa mirada cómplice de quien nos conoce de toda la vida: Fernanda, eres la mujer más increíble que conozco, pero vives dentro de un castillo. Necesitas bajar el puente levadizo de vez en cuando. Me reí, respondiendo que mi mayor riesgo era comprar un libro de pasta dura sin leer la sinopsis. Mal sabía yo que el universo estaba a punto de aceptar el desafío en mi nombre. La paz de esa semana se deshizo en el momento en que pisé el aeropuerto al día siguiente. El cielo se cayó. No era lluvia, era un diluvio que transformó el aeropuerto en un escenario de caos. El sonido de la lluvia era como un tambor incesante en el techo de cristal y, con cada relámpago, las luces de la sala parpadeaban, aumentando la sensación de encierro. Las primeras horas de espera fueron las peores. Intenté refugiarme en el libro que llevaba, pero las palabras bailaban en la página sin tener sentido. A mi alrededor, la humanidad exhibía su retrato más puro de estrés. Parejas discutiendo, niños llorando, ejecutivos caminando de un lado para otro. Era en esos momentos que entendía por qué había construido una vida tan ordenada, tan predecible. El mundo exterior era ruidoso, impredecible y agotador. Mi pequeño castillo, con sus libros y silencios, era una armadura contra exactamente eso. Y allí, sin mi armadura, me sentía desnuda y vulnerable. Finalmente, la aerolínea se dio por vencida. Todos los vuelos serían reprogramados. La resignación dio paso a una nueva ola de caos, con todo el mundo corriendo para formar una fila gigantesca para recoger el vale del hotel. El aire se volvió denso, pesado con el calor de tantos cuerpos juntos, y mis pies ya me dolían de tanto tiempo parada. Cada paso arrastrado en la fila parecía exigir un esfuerzo hercúleo. Y fue allí, en ese ambiente sofocante, que lo vi por primera vez. Se llamaba Mauricio. Incluso en medio de esa multitud destacaba. No era por una belleza obvia, sino por una energía. Estaba bien vestido, de una manera casual pero arreglada, y gesticulaba en el teléfono con manos firmes. Había un aura de competencia en él, incluso en medio de su estrés, y mi mirada seguía volviendo a él, un punto de orden en medio del pandemonio. Estaba delante de mí, y cuando colgó, bufó y se pasó la mano por el cabello, mirando hacia atrás. Nuestras miradas se cruzaron. Debía haber esbozado una sonrisa de compasión, y él correspondió con una media sonrisa cansada. Y entonces empezamos a platicar. Me contó del compromiso que tenía, y lo más curioso no era lo que decía, sino cómo lo decía. Recuerdo un momento en que se detuvo, miró el caos a nuestro alrededor y dijo, con un humor seco: creo que mi plan de dominar el mundo corporativo hoy fue pospuesto por lluvia. No pude evitar sonreír. No te preocupes, respondí. Incluso los supervillanos tienen derecho a un día libre forzoso. Me miró y soltó una carcajada de verdad, un sonido limpio y contagioso. Fue más que una risa. Fue un clic, el sonido de dos piezas de rompecabezas encajando sin esfuerzo.
Yo, que pasaba la vida analizando a las personas a distancia, me sentí completamente desarmada. La sensación era nueva y un poco aterradora, la de ser comprendida al instante. Nuestra conversación se convirtió en una pequeña burbuja, un refugio. Cuando finalmente subimos a la van, el mundo exterior se convirtió en un borrón de luces y lluvia. El conductor sintonizó una estación de radio cualquiera y un silencio cómodo se instaló entre nosotros. No era un silencio vacío, era un silencio de quien ya ha dicho mucho y ahora solo necesitaba respirar el mismo aire. Mirábamos por la ventana y de vez en cuando nuestras miradas se cruzaban en el reflejo del cristal. Esa camioneta, por 15 minutos, se convirtió en nuestro pequeño refugio. Salimos del vehículo y corrimos los pocos metros bajo la marquesina del hotel, la lluvia fría salpicándonos. Entrar al lobby fue como entrar en otro mundo. El aire era cálido, con un olor genérico a alfombra limpia y el sonido apagado de un piano que venía del bar. Nos detuvimos un instante, liberándonos del peso del día, de la humedad de la lluvia. En esa neutralidad impersonal del hotel, nuestra conexión recién descubierta parecía la única cosa real y vibrante. Seguimos hacia el pasillo de las habitaciones. Yo estaba hambrienta. Me despedí de él, diciendo que solo iba a dejar mis maletas y bajar. Fue entonces cuando dijo, con una voz suave, «Yo haré lo mismo. ¿Te importaría si cenáramos juntos?» Por un milisegundo, la vieja Fernanda, la guardiana del castillo, gritó, «Peligro», pero su voz era tan tranquila que otra voz que apenas conocía susurró, «¿Qué tiene de malo una cena?» Dije que sí, claro, y quedamos de vernos en el lobby en 20 minutos. Mientras la puerta del elevador se cerraba, aislándome, me recargué en el espejo frío y cerré los ojos. Mi corazón latía de una manera diferente, no de pánico, como antes, sino de anticipación. Una parte de mí, la restauradora de libros, quería analizar ese sentimiento, pero la otra, la mujer que mi amiga quería que liberara, solo susurró, «Deja que suceda». Y por primera vez en mi vida decidí escucharla. Un día que tenía todo para ser un desastre completo, se estaba transformando en algo inesperado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible sentir una conexión tan fuerte con un desconocido? Dejen aquí en los comentarios si alguna vez les ha pasado. 20 minutos después, bajé. Había hecho un esfuerzo por parecer mínimamente arreglada, un intento de borrar la imagen de la mujer cansada y frustrada del aeropuerto. Y él ya estaba allí, en el lobby, esperándome. Ese simple gesto de puntualidad, de consideración, ya me reconfortó por dentro. Nos sentamos en una mesa en el restaurante del hotel, un oasis de calma después del caos que vivimos. Sugirió un vino, y yo, que rara vez bebía, acepté al instante. Y fue la mejor decisión. El vino destrabó lo que quedaba de formalidad, y la conversación que comenzó en la fila del mostrador fluyó como un río. Descubrimos 1.000.000 de pequeñas cosas en común. El mismo humor irónico, el amor por el cine antiguo, el sueño de conocer algún día Italia. Pero eran las diferencias lo que nos fascinaba. Él, con su mente lógica y su mundo de sistemas, sentía una curiosidad genuina por mi pasión por el pasado. Y yo, que vivía entre páginas amarillentas, me encontraba encantada por la forma en que hablaba del futuro. El vino ayudó, claro. Cada sorbo parecía disolver una capa más de mi armadura y me encontré compartiendo historias que rara vez confesaba. No estaba tratando de impresionarlo, simplemente estaba siendo yo. Y no era solo lo que decía. Era la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando yo hablaba. El contacto visual que nunca se desviaba, como si cada palabra mía fuera lo único que importaba en el mundo. No me interrumpía, escuchaba. Y en esa escucha atenta, sentí un respeto y una validación que eran completamente nuevos para mí. El tiempo se derritió. Cuando nos dimos cuenta, los meseros ya estaban limpiando las mesas de alrededor y el restaurante se preparaba para cerrar. Él, con la misma gentileza firme, insistió en pagar el vino. En la puerta del elevador nos despedimos y acordamos desayunar juntos. Cuando la puerta de mi habitación se cerró, me recargué en ella y respiré hondo. Aquel día, que había comenzado como una pesadilla, estaba terminando como el prólogo de un cuento de hadas. Acostada en la cama, el techo de la habitación del hotel parecía girar suavemente. Una vocecita cínica,
La guardiana de mi castillo intentaba alertarme. Es demasiado bueno para ser verdad, pero por primera vez no quise escucharla. Elegí ahogarme en esa sensación de felicidad, aunque solo durara una noche. Me quedé dormida, ansiosa por el día siguiente. Y claro, sucedió lo inevitable. Me quedé dormida. Desperté de un salto, el sol ya invadiendo la habitación y el reloj marcando las 7:45. El pánico helado se apoderó de mí. Mi corazón martilleaba con la posibilidad de no volver a verlo. Ni siquiera tenía su teléfono. Tomé el baño más rápido de mi vida, me arreglé como pude y bajé corriendo. Y allí estaba él, sentado en el mismo sofá de la noche anterior, tranquilo, esperándome. Le pedí 1000 disculpas por el retraso, culpando al vino. Él sonrió, diciendo que no había desayunado todavía, pues me estaba esperando. Aquello, por sí solo, ya calmó mi corazón. Fuimos juntos al salón del desayuno y mientras nos servíamos, señaló la televisión que mostraba las noticias del aeropuerto. «Malas noticias», dijo, con un suspiro de frustración. Parece que el tiempo no dio tregua. El frente frío se estacionó sobre la ciudad y la mayoría de los vuelos de la mañana fueron suspendidos de nuevo. Acabo de recibir la notificación de la aerolínea. El nuestro fue reprogramado, otra vez para las 4:15 p.m. Miré la pantalla, incrédula. Otro día entero de espera. Sentí que la frustración volvía, pero cuando lo miré vi que me observaba con una leve sonrisa. Por lo visto, mi compromiso de trabajo ya fue, dijo, encogiéndose de hombros. Pero viéndole el lado bueno, hizo una pausa. Ganamos un día más. ¿Qué te parece si transformamos este contratiempo en una aventura y conocemos un poco la ciudad? Su propuesta, hecha de esa manera ligera y descomplicada, transformó mi frustración en expectativa. ¿Y qué día ganamos? Como por arte de magia, la tormenta de la mañana dio paso a un sol tímido por la tarde, que lavó las calles de la ciudad y dejó el aire con olor a tierra mojada. No hicimos nada espectacular. Caminamos sin rumbo por un parque, nos detuvimos para un café largo, entramos en una librería donde le mostré el tipo de trabajo que hacía, y él me escuchó como si fuera la cosa más fascinante del mundo. El tiempo parecía tener una elasticidad diferente. Las horas se estiraron, perezosas, permitiéndonos meter una vida entera de conversaciones y risas en ese día inesperado. Aquello ya no era un contratiempo, era un regalo. Y en el vuelo de regreso, finalmente, sentados uno al lado del otro, mientras el avión se elevaba por encima de las nubes, cortando el cielo azul que se abría después de la tormenta, sucedió. No fue un beso apresurado o ansioso. Él giró su rostro hacia mí, y el mundo alrededor pareció desaparecer en cámara lenta. Fue un beso lento, de reconocimiento, un beso que decía, «Te encontré». Cada duda, cada miedo que yo cargaba, pareció disolverse en ese contacto. Era más que pasión. Era una abrumadora sensación de paz, de haber llegado a casa en un lugar que ni siquiera sabía que estaba buscando. Nació allí, del caos y lo imprevisto, algo que parecía un guión de película. ¿Crees que las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos? Cuéntame aquí abajo qué piensas sobre eso. Cuando aterrizamos en Puebla, la realidad parecía querer sacarnos de ese sueño de 48 horas. Mi mamá, siempre tan cuidadosa, me estaba esperando. En cuanto la vi, sentí una mezcla de alegría y un nerviosismo infantil, como una adolescente presentando a su primer novio. Le presenté a Mauricio, de manera casual, como el compañero de apuros. Claro que omití la parte del beso. En el coche, el aire se puso denso. Yo, en el asiento del copiloto, sentía cómo cambiaba la energía. Mi mamá, con su radar infalible, hacía preguntas que parecían simples, pero que estaban cargadas de intención. Entonces, Mauricio, ¿viajas mucho por trabajo? ¿De dónde son tus papás? Él respondía a todo con una educación impecable, una sonrisa ensayada que nunca vacilaba. Veía a mi mamá mirándolo por el retrovisor, con el ceño ligeramente fruncido, analizando cada respuesta. Ella no estaba conversando, estaba investigando. Y yo me sentía en medio de un fuego cruzado, queriendo gritarle que parara, que no arruinara ese sentimiento perfecto que apenas había comenzado a florecer. Cuando lo dejamos en su hotel y nos quedamos solas, el interrogatorio comenzó de verdad. Le conté todo y con cada palabra veía la preocupación crecer en sus ojos.
Mijita, vete con calma. Apenas se conocen. Hombres así, demasiado encantadores, demasiado rápidos. Desconfía. Yo, por supuesto, lo defendí, diciendo que era diferente, que era una conexión de almas. Esa misma noche llegó su mensaje. Te extraño. Quiero verte. Me invitó a ir a su hotel, pero la voz de mi mamá resonaba en mi cabeza. Me negué, usando a mis papás como pretexto, y sugerí un centro comercial al día siguiente. Un lugar neutro, seguro. Él aceptó sin dudar. Nos sentamos en el área de comida, un escenario tan banal para un momento tan decisivo. Me contaba sobre un proyecto antiguo que salió mal y cómo eso le enseñó a no dejar pasar las oportunidades. Y entonces tomó mi mano sobre la mesa de plástico, me miró fijamente a los ojos y dijo que nuestro encuentro no fue una casualidad. Fue una de esas oportunidades que la vida no te da dos veces. Fue entonces cuando me pidió que fuera su novia. Me quedé en shock. Mi corazón decía, sí, pero mi mente, la restauradora de libros, la analista de daños, gritaba, es muy pronto. Expresé mi miedo sobre una relación a distancia, pero él fue un maestro. Acogió mi miedo. Dijo que él también tenía recelo, pero que algo tan fuerte como lo que sentíamos no aparecía todos los días y que sería una cobardía no intentarlo. Y con mi corazón ya rendido, acepté. En el momento en que el sí salió de mi boca, el ruido del área de comida pareció desaparecer. Era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja. No sonrió de una manera eufórica. Su rostro se suavizó con una expresión de profundo alivio, casi de reverencia. Llevó mi mano a sus labios y la besó, con los ojos todavía fijos en los míos, y susurró, no te vas a arrepentir. Y en esa promesa anclé todas mis esperanzas, ignorando el mar de incertidumbres a nuestro alrededor. La idea de la cena en mi casa fue mía, un intento desesperado de demostrarle a mi mamá, y quizás a mí misma, que él era real. La noche de la cena fue una de las más tensas de mi vida. Pasé la tarde cocinando, me cambié de ropa 3 veces, con una ansiedad vibrando en mi pecho. No solo estaba recibiendo a un novio, estaba presentando una tesis, y mis padres eran el jurado. Y él llegó, puntual, con una orquídea para mi mamá y un vino para mi papá, un actor en su mejor papel. Durante la cena, la actuación continuó. Mi papá, un hombre de pocas palabras pero muy observador, le preguntó sobre su familia. Y Mauricio contó la historia de la madre difícil, pintándose a sí mismo como un hijo paciente y sufrido. Hablaba de una manera que era imposible no sentir lástima. Pero mis padres no la sintieron. Veía las miradas que intercambiaban por encima de la mesa. Cuando mi papá le preguntó sobre sus planes a futuro, Mauricio dio respuestas vagas y grandiosas, llenas de jerga corporativa, pero vacías de sustancia. Yo intentaba mediar, riéndome de sus chistes sin gracia, complementando sus historias, desesperada porque mis papás vieran al hombre del que estaba enamorada, pero ellos veían a otro. Cuando se fue, llegó la sentencia. Parece un personaje, hija, dijo mi papá. Todo en él es demasiado pulido. No tiene un borde, una falla. Nadie es así. Mi mamá completó. No mira a los ojos cuando habla de cosas serias, y esa historia de su mamá parece ensayada. Hay algo raro ahí. Me sentí atacada. La pasión me convirtió en una leona defendiendo a su cría. Ustedes son muy cínicos. ¿No pueden aceptar que encontré a alguien bueno? ¿Solo porque no es un libro viejo y polvoriento como los que me gustan, no sirve? El dolor en las palabras de mis padres era visible, pero el mío era mayor. Me fui a mi cuarto y azoté la puerta, un gesto infantil que no hacía en años. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Lloré de rabia, de frustración. Rabia porque no podían ver lo que yo veía, por manchar la cosa más bonita que me había pasado. En ese momento, en la soledad de mi habitación, ya no eran mis protectores, eran los villanos de mi historia de amor, y cada lágrima de rabia cimentaba mi decisión. Les demostraría que estaban equivocados. Haría que ese amor funcionara, aunque fuera por puro despecho. Mi lealtad, que antes era de ellos, ahora pertenecía por completo a Mauricio. Después de esa cena tensa, la realidad de la relación a distancia se impuso. Nuestros días se resumían a la pantalla del celular. Creamos rituales.
el mensaje de «Buenos días, mi amor», que me hacía sonreír incluso antes de salir de la cama, y, lo más importante, nuestra videollamada, todas las noches, a las 10 en punto. Yo vivía para ese momento. Poco a poco, mi vida real comenzó a ser devorada por la virtual. Rechazaba invitaciones al cine con mis amigas, inventando excusas, solo para no arriesgarme a perder nuestra llamada de las 10. Él era mi compromiso más importante. Mi mundo, que ya era pequeño y controlado, se encogió aún más, hasta caber por completo en la pantalla de mi celular. Sus excusas para no visitarme eran siempre impecables. Cansada de esperar, decidí tomar la iniciativa. Yo iría a visitarlo. Llegué a comentar la idea con una de mis amigas, la más pragmática de ellas. «Fernanda, espérate a que él venga primero», me aconsejó. «Que tú vayas hasta allá, sin siquiera conocer su casa, el lugar donde vive. Es raro, te pone en una posición vulnerable». La oí, pero no la escuché. En mi cabeza, su consejo sonaba a cinismo, como alguien que no entendía la profundidad de nuestra conexión. Descarté su preocupación como si fuera nada, cegada por la urgencia de transformar nuestro amor virtual en algo real. Fue ahí donde apareció la primera gran bandera roja, que en ese momento me pareció un gesto de protección. Me prohibió quedarme en su casa. La excusa, su madre. La pintó como una figura trágica y compleja, una mujer amargada que saboteaba todas sus relaciones. «Te va a tratar mal, mi amor. Hago esto para protegerte», decía. Me hizo sentir como si fuéramos nosotros dos contra el mundo. Y yo, en mi papel de novia comprensiva, acepté y hasta me sentí especial por ser protegida de su familia disfuncional. Mis papás, ya desconfiados, impusieron que me quedara en un hotel de todos modos, así que su mentira encajó perfectamente. Abordé el avión con el corazón lleno de expectativas, pero la realidad me dio una bofetada en cuanto aterricé. El mensaje frío en el celular: «Pide un taxi y vete directo al hotel». Se me descompuso el coche. Pobrecito, pensé. Además de aguantar a la mamá, ahora esto. Debe estar destrozado. Yo ya lo estaba defendiendo dentro de mi propia cabeza. Cuando finalmente apareció en el hotel, 1 hora después, traía un ramo de flores y la mirada más arrepentida del mundo. Pero en la calle era otra persona. Caminábamos uno al lado del otro, y la mano que sostenía la mía siempre estaba húmeda de sudor. Recuerdo que paramos a tomar un café, y a la hora de pagar, se dio unas palmadas en los bolsillos con expresión de sorpresa. «No lo puedo creer. Dejé la cartera en el hotel. ¿Te importa? Te pago en cuanto regresemos». Yo, claro, dije que no era nada. Era una cantidad pequeña, insignificante, pero fue la primera semilla, la primera vez que el dinero fluyó en una sola dirección, y su paranoia era palpable. Pasamos frente a un restaurante concurrido y me jaló del brazo hacia una calle lateral. «Ahí no, mucho ruido», dijo, jadeante, mirando por encima del hombro. Parecía un fugitivo. La excusa del coche evolucionó a la excusa de la tarjeta de crédito con problemas cuando sugerí que rentáramos uno. «No puedo creer que esto esté pasando, justo cuando quería que todo fuera perfecto para ti», dijo, cubriéndose el rostro con las manos en un gesto de pura desesperación teatral. Y yo, queriendo ser la solución, saqué mi tarjeta. Fuimos al hotel y en cuanto la puerta de la habitación se cerró, se transformó. Me sujetó por los hombros, me miró fijamente a los ojos y dijo: «¿Ves? Afuera está el caos, es el mundo, los problemas, pero aquí dentro…» Me tocó el rostro con una delicadeza estudiada. «Aquí dentro está la paz. Tú eres mi paz, Fernanda, mi único lugar seguro». Me vendía la idea de que su paranoia era una prueba de amor, y yo, desesperada por ser el refugio de alguien, le compré cada palabra. Estuve 4 días en la ciudad, pero la mayor parte del tiempo nos quedamos en el hotel, haciendo el amor. Cuando lo invitaba a salir, decía que prefería quedarse conmigo, sintiendo mi piel y amándome, y yo, muy enamorada, ni siquiera me di cuenta de que eso también era un pretexto para que nadie nos viera juntos en público. Entonces llegó el día de regresar, y él ya parecía distante. El beso de despedida fue rápido. «Te llamo más tarde», prometió. En el taxi, de camino al aeropuerto, miraba su ciudad pasar por la ventana y me forzaba a enfocarme solo en los buenos recuerdos.
Al volver a casa, la farsa continuó. «El viaje estuvo maravilloso, mamá», dije, con la sonrisa más convincente que pude forjar. Le conté sobre la ciudad, el hotel encantador, las conversaciones. Edité la realidad, no conté las escenas extrañas, el pánico en sus ojos, el coche descompuesto, la tarjeta rechazada, el hecho de que yo había pagado todo. Al mentirles a mis papás, me mentía a mí misma, reforzando la narrativa del fin de semana perfecto. Necesitaba creer en eso con todas mis fuerzas, porque la alternativa era admitir que la intuición de ellos y la de mi amiga había estado en lo correcto todo el tiempo. Ese patrón de excusas e imprevistos se convirtió en la normalidad enfermiza de nuestra relación. Vivía en una montaña rusa emocional, la euforia de sus visitas, que se volvían cada vez más raras, y la desolación de las cancelaciones de último minuto. El punto de quiebre para mí fue mi cumpleaños. Prometió que vendría. Planeé todo. Reservé nuestro restaurante favorito. Compré un vestido nuevo. Estaba flotando. Y en la mañana del viaje, llegó el mensaje. Una foto de una llanta ponchada en una carretera desierta. Mi amor, no vas a creer mi mala suerte. Camino al aeropuerto. Estoy destrozado. Perdí el vuelo. Feliz cumpleaños, aunque yo lo haya arruinado todo. En ese momento, algo en mí se quebró. La excusa era visualmente creíble, pero el patrón era innegable. Lloré todo el día, no solo por su ausencia, sino por la rabia creciente. Por primera vez ignoré sus mensajes. Estaba decidida a confrontarlo, a terminar todo. Sintió mi distancia. Esa noche llamó. Contesté, fría, armada hasta los dientes, pero antes de que pudiera atacar, me desarmó. «Tienes razón en estar enojada», comenzó, la voz baja, derrotada. «La verdad, Fernanda, es que no soy el hombre que crees que soy». Mi corazón se detuvo. Entonces me contó la historia. La empresa había quebrado meses atrás. Describió la humillación de cerrar las puertas, la vergüenza de no habérselo contado a nadie, el miedo de perderme si yo sabía que era un fracasado. Lloró por teléfono, un llanto convulso, de hombre quebrado. Cada excusa que te di, desde la llanta ponchada hasta el dolor de cabeza, era una mentira para ocultar la verdad. No tenía dinero ni para el taxi al aeropuerto. Mi rabia, mi desconfianza, todo se licuó y se transformó en una ola de compasión y culpa abrumadoras. Yo no era la víctima, él lo era. Cuando colgué el teléfono no me sentí tonta ni una víctima de lástima. Me sentí fuerte. Sentí que nuestra relación había trascendido el romance y se había convertido en una verdadera sociedad. Él confiaba en mí su vulnerabilidad más profunda y yo tendría el honor de ayudarlo a levantarse. No estaba solo comprando un boleto de avión. Estaba invirtiendo en nuestro futuro, en la rehabilitación del hombre que amaba. Era un sacrificio noble, un secreto que nos uniría para siempre. En ese momento, me convertí en su salvadora. La solución que ofrecí fue la puerta de entrada a mi propio infierno. Yo le compraría los boletos de avión. Él protestó al principio. «No, jamás, no puedo aceptar». Pero yo insistí. Comprar el primer boleto fue un acto secreto. Recuerdo estar frente a la computadora, introduciendo los datos de mi tarjeta de crédito, sintiendo una mezcla de poder y transgresión. Cuando le envié el comprobante, la respuesta fue inmediata. «Eres un ángel, Fernanda. Me estás salvando la vida». Y yo le creí. Mis amigas, las pocas y buenas, comenzaron a notarlo. «Fernanda, nunca conocemos a Mauricio», me dijo una de ellas durante un café. «Nunca está aquí. Y, perdón la pregunta, pero ¿por qué siempre eres tú la que va?». La pregunta, hecha con genuina preocupación, me cayó como una acusación. Sentí que la sangre me subía a la cara. «Es complicado», respondí a la defensiva. «Está pasando por una mala racha. Yo lo apoyo, es lo que hacen las parejas». Vi la lástima en su mirada, y eso me enfureció. Me alejé de ellas poco a poco. El secreto de Mauricio exigía aislamiento. Él necesitaba ser mi única fuente de apoyo, y para eso, todas las demás tenían que ser silenciadas. Vivir en casa se convirtió en un campo minado. Escondía los estados de cuenta de la tarjeta, interceptaba el correo. Cada vez que mi papá hablaba de planeación financiera, sentía un escalofrío.
Recuerdo vívidamente un domingo, durante la comida. Mi papá, casualmente, preguntó: «Y bueno, Mauricio, ¿cómo va ese proyecto nuevo que mencionaste?». Mi tenedor se detuvo a centímetros de mi boca. El proyecto, claro, no existía. Vi a Mauricio sonreír, sin perder la compostura. «Va muy bien, don Roberto. Desafiante, pero gratificante. De hecho, Fernanda me ha dado unas ideas buenísimas». Me miró con un guiño casi imperceptible, y yo le devolví la sonrisa, con el corazón martilleando. «Es verdad, pa, platicamos mucho sobre eso». En ese momento nos convertimos en un equipo, en cómplices, y mi padre en el adversario. Y estaba el detalle más siniestro. Nunca traía su celular cuando salía de casa conmigo. Cuando finalmente lo cuestioné, no se defendió. Me acercó con una seriedad solemne y dijo: «Fernanda, cuando estoy contigo, apago el mundo, apago mis problemas, apago el fracaso, apago la voz de mi madre criticándome, apago todo lo que no seamos nosotros. Este tiempo es nuestro, es sagrado. Si traigo ese aparato, la vida real invade nuestro santuario. Y yo no quiero la vida real, te quiero a ti». Sus palabras me golpearon como una ola de calor. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción. Nadie nunca había hablado de nuestro tiempo juntos como algo sagrado. No solo me estaba dando una excusa, me estaba elevando a un estatus mítico de pareja perfecta. En ese instante, cualquier duda residual que pudiera tener se evaporó. Lo admiré por su profundidad y devoción. Mal sabía yo que el santuario era para protegerlo a él y no para protegernos a nosotros. Deja aquí en los comentarios: ¿alguna vez has ignorado señales claras en una relación por estar demasiado enamorada? Después de más de un año en este ciclo de mentiras patrocinadas, algo dentro de mí se rompió. Estaba exhausta de ser la novia de aeropuerto, de vivir un amor a medias. La gota que derramó el vaso fue ver la foto de una de mis amigas con su novio en un simple viaje de fin de semana. Su felicidad era palpable, real, sin pretensiones. ¿Y la mía? La mía vivía en una pantalla, pospuesta por excusas. Esa noche revisé nuestras conversaciones antiguas, una arqueóloga buscando pruebas de que nuestro amor era real. Encontré un mensaje suyo, de meses atrás: «Muero por enseñarte cada rincón de mi ciudad, mi amor». Eso fue lo que necesitaba. Esa promesa se convirtió en mi justificación. La idea de la sorpresa no fue solo un impulso romántico, fue una prueba. Un intento desesperado y subconsciente de forzar la colisión de sus dos mundos. Durante el vuelo a su ciudad, un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Alternaba entre releer ese mensaje, aferrándome a la promesa, y luchar contra la voz aterrorizada en mi cabeza que susurraba: «¿Y si todo es mentira?». La llegada al hotel fue solitaria. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono que solo amplificaba el silencio. Fui a la ventana y apoyé la frente en el cristal frío, mirando las luces de la ciudad allá abajo. Eran solo puntos de luz, indiferentes, cada uno representando una vida, una historia de la que yo no formaba parte. Era una extraña en esa ciudad, y estaba empezando a sentirme una extraña en mi propia historia. Para llenar el vacío, pedí servicio a la habitación que apenas toqué. La comida se enfrió en la bandeja. Saqué de la maleta el vestido que había comprado especialmente para la ocasión y lo colgué en la puerta del armario, una promesa de una noche perfecta. Las horas se arrastraban. Finalmente, decidí arruinar la sorpresa, el pánico superando el romance. «Estoy en tu ciudad. Vine a darte una sorpresa». La respuesta, 10 minutos después, me heló la sangre. «¿En qué hotel estás?». Corta, fría. «Debe estar en shock», me dije. «Solo es eso». Pero la extrañeza continuó. «No me acuerdo del hotel». «¿Cómo que no te acuerdas?», pensé. «Fue aquí donde...». «Ah, pero viaja tanto. Debe ser difícil acordarse de todos». Entonces le di el nombre del hotel. Con cada mensaje yo le creaba una excusa. Y luego el mensaje final. «Baja en 20 minutos. Te estoy esperando. Te espero en el restaurante de la esquina». Mi corazón latía en mi garganta, un tambor descontrolado. Incluso con todas las alarmas sonando, bajé. Me retoqué el labial, me puse perfume, aferrándome a los rituales de la normalidad.
La caminata del lobby a la esquina fue la más larga de mi vida. El aire de la noche era frío. Mientras caminaba, la voz de mi mamá resonó en mi mente. Hombres demasiado encantadores, demasiado rápidos. Desconfía. Sacudí la cabeza, alejando el pensamiento como si fuera una mosca molesta. Esto es diferente, me dije en voz baja. Ella no entiende. Llegué al restaurante de la esquina indicada. No había nadie. Salí del restaurante. Saqué el celular, con los dedos temblando, para llamarle. Y fue cuando ella apareció, saliendo de las sombras, una silueta moviéndose demasiado rápido. ¿Tú eres Fernanda? Su voz era pura navaja. Por un instante, vi en sus ojos no solo odio, sino un dolor profundo, el mismo que estaba a punto de consumirme. Abrí la boca para decir sí, y fue todo lo que pude hacer antes de que el mundo se pusiera de lado. Sentí su mano en mi cabello, los dedos cerrándose con una fuerza brutal, y el jalón violento que me tronó el cuello. La primera cachetada vino después, el sonido resonando en el silencio de la calle, seguido por el ardor que se apoderó de mi piel. El olor fuerte de su perfume invadió mis fosas nasales, un olor dulce y empalagoso que quedó asociado para siempre con esa violencia. Mientras sus gritos rasgaban el aire, el mundo a mi alrededor, que antes era solo un borrón, comenzó a tomar forma. Rostros. Vi a una pareja en la puerta de un edificio, la mujer jalando a su esposo hacia adentro, como si mi desgracia fuera contagiosa. Vi a un grupo de jóvenes del otro lado de la calle. Uno de ellos tenía el celular levantado, la pequeña luz roja de la grabación encendida, un faro en mi oscuridad. La idea de que ese momento, mi peor y más vulnerable humillación, estaba siendo capturado, transformado en contenido, me golpeó con una nueva ola de náuseas. No era solo una agresión, era un espectáculo. Y yo era la atracción principal. Una señora mayor, parada a pocos metros, negaba con la cabeza, la boca torcida en desaprobación, y no sabía si era por la locura de la otra mujer o por mi supuesta inmoralidad. En ese momento, yo no era una persona para ellos. Era un chisme, una escena, un video para compartir. Me quedé en shock, paralizada. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el sonido de la calle. Sentí un sabor metálico en la boca, donde el diente había golpeado el interior de mi labio. «¿Qué es esto?», tartamudeé. Y ella gritó con el rostro a centímetros del mío, el aliento caliente de rabia. «Quiero saber qué es eso de darle una sorpresa a mi prometido». Prometido. La palabra no hizo ruido. Explotó dentro de mí, en silencio. Y en esa explosión, el mundo se hizo añicos. Fue como un relámpago de claridad dolorosa. En un solo segundo, todas las piezas encajaron a una velocidad alucinante. Un torrente de imágenes. La madre enferma que no existía, el coche descompuesto en la carretera desierta, la tarjeta de crédito con problemas, el celular siempre olvidado en casa, la paranoia en la calle, el hotel en otra ciudad para crear un recuerdo solo nuestro. Cada mentira un ladrillo en el muro que me separaba de la realidad. No era una historia de amor con problemas, era una farsa. Y yo era la idiota, la patrocinadora, la otra. Y allí, en esa esquina oscura, ahora bajo los reflectores imaginarios de los celulares y las miradas curiosas, la cuenta de mi ceguera estaba siendo cobrada con intereses de humillación y violencia. El caos explotó en esa esquina, mientras la mujer, la prometida, me sacudía por el cabello, la voz ronca de tanto gritar insultos que me marcaban como hierro en brasa. Yo paré de luchar. Mi cuerpo se aflojó, entregado a la humillación. Intenté justificarme con la voz entrecortada por el llanto. Él me dijo que era soltero, que vivía con su mamá. Y ella se rió, una risa cruel, llena de desprecio. Su mamá se murió hace 5 años, su pendeja. Vive con un amigo y pasa los fines de semana en mi casa. ¡Nuestra casa! La verdad final, dicha con tanto odio, me rompió. Fue ella quien me atrajo a esa trampa. Mi sorpresa se convirtió en el escenario de su venganza. Fueron 2 señores los que me salvaron. «Ya basta, señorita. Déjela en paz», dijo uno de ellos, con voz firme, interponiéndose entre nosotras. El otro me ayudó a levantarme, preguntándome con una amabilidad paternal si estaba bien. No pude responder. Su bondad, en contraste con la violencia que acababa de sufrir, era casi más dolorosa.
La caminata de regreso al hotel fue una marcha de la vergüenza. Sentía las miradas de todos en la calle, no de lástima, sino de juicio. Entré al lobby del hotel y me derrumbé en un llanto convulsivo. Una empleada me llevó a un rincón, me dio agua. Subí a mi cuarto y en cuanto entré, cerré la puerta con seguro. Necesitaba barreras físicas contra un mundo que se había vuelto aterrador. Ese cuarto, que horas antes era el escenario de un sueño, se convirtió en una celda. Fui al baño y me enfrenté a mi reflejo. Vi el moretón formándose en mi mejilla. Abrí la regadera y me quedé bajo el agua caliente por casi una hora, frotando mi piel como si pudiera lavar la suciedad de la mentira. No sirvió de nada. La vergüenza estaba por dentro. Sentada en el borde de la cama, comencé a deconstruir la fantasía. Recordé nuestra primera cena, la conversación fácil, el vino, y vi la escena con otros ojos. No era un encuentro de almas, era una entrevista. Un depredador evaluando a su presa, probando mis vulnerabilidades, midiendo el tamaño de mi carencia. Pasé la noche en vela. La primera luz de la mañana fue mi señal. Tomé el teléfono y llamé a la aerolínea. Necesitaba huir. El vuelo de regreso fue una tortura silenciosa. Encogida en el asiento de la ventana, pensaba en nuestro primer vuelo juntos, en ese mismo tramo. En la ida, el avión nos llevaba a un sueño. Ahora, me llevaba de vuelta, rota, como los restos de un accidente. Llegué a casa hecha un fantasma. Mi mamá me abrazó en la puerta y supo, sin que yo dijera una palabra, que algo terrible había pasado. «¿Qué te hizo, mijita?», preguntó, con la voz temblorosa. Pero la vergüenza me amordazó. ¿Cómo admitir que ellos tenían razón? Mentí. Dije que habíamos peleado, que habíamos terminado. Esa noche, en mi cuarto de la infancia, el lugar más seguro del mundo, me sentí una impostora. La mentira que les conté a mis papás creó un muro invisible entre nosotros, aislándome aún más en mi dolor. Los días siguientes fueron muy difíciles. Me reconecté con mi amiga, la que me advirtió. Le pedí disculpas por no haberla escuchado. Ella solo me abrazó. Comencé a escribir un diario. Al principio era solo dolor, pero después se convirtió en una investigación. Creé una lista, fría y metódica. Mentira 1, la mamá difícil. Mentira 2, el coche descompuesto. Mentira 3, la tarjeta con problemas. Mentira 4, la empresa que quebró. Mentira 5, el celular olvidado. Ver el patrón ahí, en blanco y negro, rompió el hechizo para siempre. Y entonces, como un fantasma, regresó. Un mensaje en Instagram, desde un perfil nuevo. Terminé todo. Fue por ti. Te amo. Dame una oportunidad para explicarte. La parte más frágil de mí vaciló por un segundo, pero no respondí. Abrí su foto de perfil, el rostro sonriente que un día amé, y por primera vez no sentí nada, ni amor ni rabia, solo indiferencia. Antes de presionar el botón, un último pensamiento me vino. No estaba bloqueando a un hombre, estaba bloqueando una ilusión. La muerte de un sueño duele, pero era un sueño construido sobre un pantano. Con el dedo firme, presioné el botón bloquear. El clic fue silencioso, pero para mí fue el sonido de mi libertad. Superar no es olvidar, es sanar. Y la sanación, mis queridas, no tiene fecha de caducidad. Ya ha pasado un año, y les confieso que, desde entonces, no he podido relacionarme con nadie más. Y mi lección fue que mi castillo no necesitaba un príncipe, necesitaba que yo misma fuera la reina. Para ti que me escuchas, si te reconoces en cualquier parte de mi dolor, te imploro, escógete a ti también. No somos centros de rehabilitación para hombres rotos. Somos historias completas, que merecen ser leídas con respeto y no arrancadas por quien no sabe amar. Muchas gracias por escucharme. La historia de cada una de nosotras importa. Si te conectaste con este relato, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte otras historias de superación. Y si quieres, mira este otro video que está apareciendo en la pantalla. Estoy segura de que también te va a tocar. Un beso en el corazón de cada una de ustedes.